todos, muy buenos días este domingo en esta fase de desescalada, tal y como todos estamos ya advertidos, y hemos puesto nuestro primer pie hoy aquí, en la iglesia. No estamos prácticamente nada más los mínimos para poder garantizar que tuviéramos una reunión online como hemos tenido los últimos casi 3 meses. Algunos preguntaréis cuándo terminará esto y decir que estamos dando los pasos oportunos conforme a lo que anunciamos este miércoles. Nuestra desescalada será lenta, gradual y prudente. Repito que la iglesia con la que os encontraréis dentro de unas semanas no es la misma que dejasteis. Seremos las mismas personas, pero estaremos en otras condiciones. Al principio será necesario el uso de medidas de seguridad, lavarse las manos al entrar, te darán una mascarilla o tú la traerás de casa. Es un tema que aún estamos trabajando y estudiando. Y, por supuesto, no podrán en principio asistir los perfiles de riesgo, incluso quizás niños de cierta edad. Pero todo eso, ¿verdad?, es algo que estamos yendo paralelamente a lo que se está haciendo en la sociedad, tal y como nos indican las autoridades pertinentes, tanto eclesiástica como política. Por lo tanto, el próximo domingo daremos otro paso y próximamente, repito, ya hablaremos de ir reintegrando las personas a la congregación. Será una congregación ya física, aunque insisto que tendremos que mentalizarnos que no va a ser igual que hace 3 meses. Esta mañana quiero compartir una palabra que está en el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 6 y vamos a leer algunos versículos aislados, pero que todos llevan un fondo similar. Dice el verso 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a saltar al versículo 5 y dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a saltar también al versículo 16, por último, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Como veis, el denominador común de estos textos es la palabra recompensa. Y una recompensa viene siempre que hacemos algún tipo de esfuerzo, digamos, añadido, ¿verdad? Evidentemente uno puede ser cristiano sin ayunar, sin orar, incluso sin dar. Pero evidentemente cuando uno reúne este tipo de requisitos y ayuna y ora y da y hace, como dice el principio del capítulo, hace su justicia delante de Dios, evidentemente va a tener su recompensa. Ahora, la palabra recompensa aquí no es por lo que se hace, sino cómo se hace. Y esto es el tema de lo que queremos iniciar para preparar hoy, ¿verdad? Hay que añadir que la recompensa no es por dar, no es por ayunar, ni es por orar, sino hacerlo sin que nadie lo observe. Hacerlo en secreto. La palabra secreto viene varias veces en este texto. Esto es lo que manifiesta que lo que hacemos lo hacemos para Dios y no para los hombres. En segundo lugar, uno puede elegir la recompensa que quiere. Uno puede elegir la recompensa de los hombres o elegir la recompensa de Dios. Por eso dice de que algunos, por hacer estas cosas, lo hacen delante de los hombres y ya tienen su recompensa. Si ya tienen su recompensa, eso quiere decir que ya han elegido ese camino. Entonces, evidentemente, nosotros elegimos qué es lo que pedimos, lo que queremos, lo que recibimos. La recompensa de los hombres es efímera, es superficial, es inmediata y hasta se olvidan. La recompensa que da Dios es eterna, es sólida y evidentemente satisface totalmente al ser humano.
Entonces, cuando uno elige este tipo de recompensa, dice que lo mueven, dice el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, ¿verdad? Esto es lo que suele hacer la hipocresía. La hipocresía es algo que no está lejos de nosotros. Evidentemente, cuando hacemos una obra para Dios, las obras cristianas tienen una doble intención. Primero, que lo hacemos para Dios, pero también puede ser que lo hagamos pensando en nosotros mismos, ¿verdad? Las obras que hacemos para Dios siempre son buenas, siempre. Pero repito, tenemos que observar para quién lo hacemos, el cómo lo hacemos. ¿Qué buscamos? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Yo tengo mucha duda acerca de aquellas obras que se autopromocionan, la autopropaganda cristiana. Hicimos esto, fuimos allí, ¿verdad? Y tantas cosas. Evidentemente esto no va a traer la recompensa divina, aunque sí va a traer la recompensa de los hombres. Y repito, uno tiene que elegir qué es lo que quiere. Este principio, como veis, de la palabra es un poco, digamos, fuerte en el sentido de que parece como que nada se puede hacer. Sí que se puede hacer. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y en las cuales, yo insisto, tenemos que buscar las recompensas que vienen de parte de Dios. David durante años fue olvidado por su pueblo, estuvo en lo secreto hasta que él en una ocasión tuvo la oportunidad ante Goliat de demostrar aquel tiempo que tuvo en lo privado, y Dios le recompensó, ¿verdad?, en lo público, pero nadie sabía de él, ni sus hermanos, ni su pueblo, ni su ejército, nadie confiaba en él, pero realmente Dios le recompensó en el momento oportuno. Y esa es la recompensa que tenemos que buscar. Tenemos que mirar qué es lo que pedimos, lo que queremos, lo que deseamos. La recompensa del hombre, que repito, que es efímera, es corta y que es como el chicle, se saborea y hay que escupirlo porque no tiene validez nada más que por unos minutos. Dice primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que dice aquí claramente, y es obvio, es que nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de otro, no nuestras virtudes, las virtudes de otro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro que sí, de las tinieblas a su luz, su luz. Bien, no nos anunciamos, como decía el apóstol Pablo, a nosotros mismos, sino que nuestro anuncio es de las virtudes de Dios. Estamos aquí para anunciar quién es Dios, para anunciar lo que Él hace, cómo nos ama, cómo Él nos cuida y guarda y protege y ministra y atiende, ¿verdad? Cómo Él nos escucha. Pero a veces podemos caer en el error, ¿verdad?, de pensar que la gente necesita saber y escuchar lo que hacemos. Y repito, ahí recibiremos recompensa humana. Quiero tratar el tema de hoy, empezarlo con esta base, digamos, un poquito, digamos, pues un poco que parece que, bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? Y bueno, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Esto lo dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, versículo 12. Un gran capítulo. Yo soy la luz del mundo. Él se asegura, se afirma a sí mismo delante de la gente de que Él es la referencia al mundo, la luz verdadera que venía a este mundo, ¿verdad? Y yo soy la luz del mundo, pero en este verso que vamos a ver ahora en Mateo 5, justo en el capítulo anterior, en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si leemos este texto atentamente, vamos a sacar mucha riqueza de él. En primer lugar, el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Está pasándose algo que evidentemente Él solo podía asegurar en principio que Él era, y ahora nos lo pasa, nos lo delega, nos pasa la responsabilidad de ser a nosotros la luz del mundo. Pero también dice cómo. Por ejemplo, dice al final, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No te glorifiquen a ti, sino al Dios que está en los cielos.
Esto es importante. No es para que te glorifiquen al que estás en la tierra, al que estás visible, al que pueden tocar y hablar y adular, sino al Dios que está en los cielos. Ahora, también dice, en este mismo texto, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y no dice que alumbremos con las buenas obras, sino que alumbremos con nuestra luz. Es diferente. Precisamente es lo que hace la gente, alumbrar con vuestras buenas obras. Yo hice, yo fui, yo estuve, yo ayudé, yo llamé, todas estas cosas. No, dice que alumbremos, lo dice bien claro, dice que alumbremos nuestra luz. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que preocuparnos ni más ni menos de dos cosas. Número uno, que sea nuestra luz la que alumbre, no nuestras obras. Parece lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, en absoluto. Y aquí viene el error de los cristianos. Yo no estoy llamado a promocionarme, ni a hacer propaganda, ni a decir lo bueno que soy, ni lo bien que lo hago. Yo estoy llamado, a lo que dice aquí, a que mi luz, la luz de Dios, alumbre en mi vida. Es muy diferente. Y después dice, y esa luz hay que ponerla en el candelero. Eso será la segunda parte de lo que voy a decir hoy. ¿Qué es encender la luz? Para que la luz alumbre hay que encenderla. Se enciende la luz cuando se anda en luz, dice la Biblia. Efesios 5:8 dice, mas ahora sois luz en el Señor, lo mismo que dijo Jesús, andad, dice, como hijos de luz. Es decir, que en la medida que yo ando, que yo me muevo, en otras palabras, que yo sigo a Jesucristo, yo paso también a recibir esa luz, y soy luz. ¿Qué es ese andar sino seguir a Cristo conforme a Juan 8:12? Dice, yo soy la luz del mundo, lo leímos antes. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si yo quiero ser luz, como Él es luz, tengo que seguirle a la luz. Por eso de Efesios dice, si sois hijos de luz, andad como hijos de luz. La luz la recibo por aquel a quien sigo, no porque yo lo diga. No porque yo piense que teológicamente es así, no, yo tengo que seguir a Jesucristo y aquí empieza lo que estamos hablando hoy, empiezan los problemas. ¿Cuándo tendremos la luz de la vida? Cuando le seguimos. Cuando le seguimos es como encender la luz, no seguimos al hombre, seguimos la única dirección que es la de seguir a Jesucristo. Los discípulos en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, eran personas que se reconocían porque seguían andando, caminaban detrás de él. El maestro se sentaba y ellos se sentaban, el maestro se levantaba y ellos se levantaban, el maestro hablaba y ellos escuchaban. Eso era seguir y al final reproducían la vida de Jesús. Esto es muy importante porque no es el conocimiento en absoluto lo que nos hace discípulos, es el seguimiento, el andar en fe, caminar detrás de él, seguirle a él para ser como él. Es lo que dice la Escritura. Entonces, seguir a Jesucristo era el concepto del discípulo allí y también hoy. ¿Qué significa seguir a Cristo? Ir a donde Él va, hacer lo que Él hace, actuar como Él actúa. Jesucristo hablaba y después actuaba. Él amaba, Él servía, Él daba, Él perdonaba, Él bendecía, oraba, intercedía, alababa, proveía, ministraba y hasta murió por la gente. ¿Qué debe hacer el discípulo? Lo mismo. Orar, alabar, bendecir, ministrar, perdonar y hasta morir por la gente. El que siga a Cristo tiene que vivir y actuar y andar como lo hizo. Claro, probablemente no estemos refiriéndonos a un concepto de morir físicamente, pero la Biblia dice bien claro lo que es morir, ¿verdad? Morir al ego. Entonces, Jesucristo, todas estas cosas que hacía, se resumen en una palabra, obedecía. ¿Qué es lo que tiene que hacer el discípulo? Obedecer. Saber no llega. La teología no nos sirve. Nos sirve la práctica de obedecer aquello que conocemos y que sabemos y que creemos. Por eso, cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo, y luego dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad?
está hablando, fíjate, en plural. En ningún momento Jesús le dijo a ningún discípulo, tú eres la luz del mundo, sino vosotros sois la luz del mundo. Y cuando habló en este contexto, estaba hablando en un contexto de una reunión de discípulos. Luego vais a entender exactamente por qué. Necesitamos pues una práctica diaria y eso nos hace como Cristo. Hacer como Él para ser como Él, ¿verdad? No hay magia, no hay imposición de manos. Seguir a Cristo significa esto. Yo ya sé que esto son palabras que todos sabemos, pero tenemos que recordar para entender lo que viene ahora. Porque tú crees, ¿acaso que Dios no tiene interés que la gente sepa que tú eres luz del mundo? Sí que tiene interés. Por eso Él lo dijo. Pero no es porque yo lo diga, es porque, repito, yo de alguna manera sea luz del mundo como Jesucristo es luz del mundo. Ahora, por eso dice la segunda cosa, y vamos a volver a leerlo, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esto es la segunda parte y es muy importante. Ya sabemos lo que es encender la luz. Encender la luz es seguir a Jesucristo y seguirle en todas las cosas que Él dice. No es un tema de teología, es un tema de practicología, es un tema de obediencia. Ahora hay que perdonar, hay que servir, hay que amar, hay que honrar, hay que humillarse, hay que obedecer a fin y a la postre, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo primero y lo básico. Ahora hay una segunda parte, y aquí el Señor nos lo dice porque se dice que esa luz hay que ponerla sobre el candelero. En otras palabras, lo que está diciendo es que hay algo que lleva esa luz. De la misma manera que una antorcha porta un fuego o una vela, ¿verdad?, lleva un fueguito, también el candelero o candelabro, la palabra es la misma, en el mismo sentido, es algo que todos recordamos, los candelabros antiguos ahora ya no se usan, pero los candelabros llevaban una serie de lámparas y con eso sí alumbraba y se iluminaba. Y quiero meditar algo en relación a esto, porque la Biblia dice lo que es el candelero, lo dice. No tenemos por qué interpretar. El candelero es una simbología, pero si vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, nos vamos a encontrar a una persona que es Juan, en la isla de Patmos, está allí por situación de la fe, por una situación bien desagradable, ¿verdad? Y vemos que él, en un momento, el apóstol Juan tiene una visión en la cual detrás de él oye una voz muy fuerte. Estamos en el capítulo 1, en el propio capítulo, dice que se le aparece una visión en la cual dice que se cae muerto a sus pies, y concretamente lo que dice es que se le aparece Jesucristo, el Hijo de Dios, vestido, ¿verdad?, de blanco, de arriba abajo, y dice que cuando le vio 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, en medio de los 7, estaba Jesucristo. Y más adelante vemos que en el capítulo 2, en el versículo 20, dice que el capítulo 1, versículo 20, dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces esto nos da una visión nueva de la luz. El candelero o el candelabro, aquello que portaba la luz, es una imagen, una simbología de la iglesia. Y todos sabemos que este texto de capítulo 1 precede al capítulo 2, que habla de las 7 iglesias del Apocalipsis, el famoso mensaje que tantas veces se ha insistido en él. Jesucristo está en medio de las 7 iglesias, a pesar de los pesares, porque estas 7 iglesias no todas eran buenas. Concretamente, de las 7, solo 2 eran realmente luz. Las otras 5 dice que tienen que arrepentirse. Pero fíjate, incluso alguna dice, concretamente la iglesia de Éfeso, Jesucristo le dice, no vaya a ser, hija, arrepiéntete, no vaya a ser que saque el candelero de su lugar. Fíjate, el candelero de su lugar. Aquel candelero iba a dejar de alumbrar si no se arrepentía. Y casualmente esto es lo que corresponde a la mayoría de las iglesias. Arrepentirse, es decir, tenían que cambiar. Solo 2 de 7, ni una tercera parte, un 28,8%. Esto es la situación de la iglesia hoy. Yo lo creo. La iglesia tiene que cambiar.
La iglesia tiene que cambiar para ser luz. La iglesia tiene que ser candelero de Dios. La iglesia tiene que ser quien porte la luz de Dios. Y por eso, de los mensajes que vemos en el capítulo 2, vemos que solo una pequeña parte de ellas estaban realmente dando luz. Las demás tenían que y de qué arrepentirse. Es decir, tenían que cambiar. Y esto es un mensaje para hoy. Este mensaje no es un mensaje anticuado, dejado ahí a la intemperie, esperando, ¿verdad?, que algún erudito le dé una interpretación. Esto es para el día de hoy, para nosotros. La iglesia alumbra si cumple los requisitos divinos. Entonces, como utiliza algo que no se ve mucho en la Escritura, la imagen del candelabro, o el candelero, hay que irla a buscar precisamente al capítulo 25 del libro del Éxodo. Ese era el candelero que estaba en el santuario de Dios, primero en el tabernáculo y después en el templo. Y ahí encontramos una riqueza infinita acerca de lo que debe de ser la iglesia para que alumbre, que es lo que estamos buscando hoy. No estamos buscando simplemente, acusar a los hipócritas o llamar la atención sobre la tibieza, sino levantar en esencia lo que realmente Dios espera de la auténtica iglesia de Jesucristo. La iglesia que porta, como el candelabro, porta la luz de un lugar a otro. Y Éxodo 25 nos habla de ese candelero, o el candelabro de los 7 brazos, figura de Israel. Los egipcios, ¿verdad? Y cuando dominaron Israel, en algunas imágenes se muestra este candelabro de los 7 brazos que les identificaba, ¿verdad? Concretamente, vemos en la arqueología y en muchos aspectos de la prehistoria, de la historia antigua, ¿verdad?, que nos muestran que a lo largo de la historia de Israel, ¿verdad?, el candelabro de los 7 brazos fue una imagen que identificaba lo que yo creo que fue la primera iglesia de Dios en el planeta. Y fue aquel grupo de creyentes que salieron de Egipto entonces. Ahora, ciñéndonos al texto de Éxodo 25, que cualquiera puede leerlo, no lo vamos a leer porque es muy exhaustivo y muchas cosas se repiten y a lo largo de los siguientes capítulos, pero era como una base, ¿verdad? Una base que tenía, de ahí salía, ¿verdad?, un brazo gordo, del cual salían otros 6 brazos y un brazo central. Esos brazos contenían evidentemente unas lámparas en las cuales ahí se ponía concretamente un material, un combustible que hacía que las 7 lamparillas diesen luz. Todos sabemos que estos 7 brazos nos hablan, es una imagen de las 7, digamos, direcciones del Espíritu Santo, pero dejando eso de lado por un momento, vamos a ir viendo algunas otras cosas que son muy necesarias para entender después esto. Los brazos del candelabro eran, como todo el candelabro, eran de oro puro. Oro puro. Y para decirte una cosa, este candelabro pesaba entre 35 y 40 kilos. No era algo fácil de trasladar, ¿verdad? Pero sí es cierto que el material era oro puro, y eso lo enfatiza varias veces el capítulo. Y el oro es un material muy especial, el oro no se oxida, al oro no le afecta el tiempo, ni el agua. Se encuentra oro debajo del mar, quizás de algún navío que fue hundido, ¿verdad? Pero el oro es el material noble por excelencia, y el oro pasa el tiempo y ahí está. No se oxida, no se ennegrece, no se deteriora, ¿verdad? El oro pasa la prueba del tiempo, de las circunstancias, de la climatología, ¿verdad? Y esto, así debe ser la iglesia, inalterable, inalterable. Pero hay algo muy importante, y es que dice que era de una sola pieza. El candelabro tenía brazos, tenía florecillas, tenía imágenes de manzanas, pero era una sola pieza, y eso habla de integridad. La iglesia tiene que ser de oro, y eso habla de integridad.
La iglesia no cambia por las modas, la iglesia no cambia por los tiempos, la iglesia es la que estableció Jesucristo, aquella que dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, y la iglesia no obedece a formatos, la iglesia no obedece a modas, no obedece a tiempos, no obedece a doctrinas, la iglesia obedece a la iglesia que plantó Jesucristo, y es una iglesia íntegra. Una iglesia íntegra. Cuando la iglesia fue perseguida en los tiempos de las catacumbas, la iglesia permaneció firme. Y eso no le hizo cambiar su teología, ni su moral, ni su conducta. Era una iglesia íntegra. La segunda cosa que encontramos aquí es que estos 7 brazos del candelero, como ya adelante, estaban como adornados con manzanitas, almendras y flores, ¿verdad? Todas terminaban en flores, y esto habla de frutos, además diferentes tipos de frutos, pero frutos al fin y al postre, ¿verdad? Y eso habla de que precisamente cuando tú veías el candelabro, veías esas flores, esas manzanas y esas almendras, ¿verdad?, que estaban adornando y llenando todos los brazos, y eso habla del fruto. La iglesia tiene que ser fructífera, y fruto visible, porque la gente cuando veía el candelabro, veía el fruto que debe de dar, evidentemente, la iglesia, por cuanto la iglesia ha sido llamada a dar fruto. Y en estos tiempos, ahora, aquí hay algo muy importante, y es que esos frutos que recubrían todo el candelabro habían sido esculpidos a golpes, a martillo, concretamente dice aquí. No había sido hecho en serie esto. Había sido hecho a golpes, a golpe de martillo. Y la iglesia, para dar fruto, ha de ser golpeada, atribulada. El fruto no viene de la información, el fruto viene de la aflicción. Esto no gusta, pero es la realidad. Por eso el martillo habla de la necesidad de ser tratados por Dios para dar fruto. El fruto no es automático, el fruto no viene del cielo, el fruto viene como respuesta a la adversidad, porque el Espíritu Santo fluye en nuestras vidas y nos motiva y nos dice: ese es el camino. Hay un enemigo, ámalo. Hay un problema, alábame. ¿Es un tiempo para entrar en ansiedad? Pues ahora es tiempo de recibir la paz de Dios, confiar en Él, digamos, dejar las cargas en Él y recibir la paz de Dios. Y estamos viviendo un tiempo de adversidad. Todos lo sabemos. Aunque estamos saliendo ya en las fases diversas, unos aún siguen la 0, otros en la 1, otros quizás pasan para la 2, pero son tiempos de adversidad, son tiempos difíciles. Pero sobre todo son tiempos difíciles para el mundo, porque ellos no tienen esperanza. Es tiempo de mostrar el fruto, pero no mostrarlo con propaganda, sino de amar, de servir, de tener el gozo de Dios, de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, de ser benignos, bondadosos. Es tiempo para que ahora precisamente el mundo vea la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos en la adversidad. ¿Estamos recibiendo golpes? ¡Claro que sí! Golpes, el estar confinados, ahora vienen los ajustes económicos, ahora los negocios cerrados, las empresas en crisis. Es un tiempo difícil, muchos lo van a pasar mal. Y los cristianos es el momento para dar fruto, porque en medio de la adversidad es tiempo de fructificar. En tercer lugar, las lámparas que estaban al final de los brazos debían de arder todo el día, porque el sacerdote, y tú y yo somos sacerdocio real, tenían que mantenerlo encendido siempre, día y noche. Era el trabajo del sacerdote, que mantener que la lámpara tuviera aceite de olivas machacadas, aceite puro. Esto es una imagen del Espíritu Santo. La iglesia tiene que mantener el fuego encendido, el fuego de Dios. El fuego de Dios debe de fluir en la iglesia. El aceite se lo echan a los coches, se lo echan a todas las cosas para que fluya. Pues el aceite de Dios hace que la vida del Espíritu Santo fluya en la iglesia. Y por lo tanto, este fuego debía estar encendido siempre. ¿Labor de quién? Del sacerdote. Eso no lo hace Dios, lo hace el sacerdote.
Y nosotros tenemos que buscar el aceite por medio de la comunión, por medio de la vida del Espíritu, por medio de la obediencia, para que ese aceite fluya, ¿verdad? Y cuando el aceite fluye, hay fuego y hay luz. Y en último lugar, y con esto termino para dar la última característica de ese candelero, que es el portador de la luz. El candelero de los 7 brazos estaba en el tabernáculo, y el tabernáculo, si alguna vez has visto una foto de esas que te ponen en los comentarios bíblicos o quizás en el internet, verás que estaba cubierto por todas partes. Es decir, que realmente el tabernáculo y posteriormente el templo, dentro estaba totalmente oscuro. Sí, oscuro. No había ventanas, ninguna. Pero la única luz era el candelero o el candelabro. El candelabro lo que hacía era introducir dentro del santuario de Dios, introducir la única luz posible, la única. Y cuando el candelero o candelabro se encendía, cosa que también tenía que conseguir el sacerdote, como hablábamos antes, manteniendo el aceite continuamente fluyendo, para poder encender las famosas lámparas y que hubiera luz, allí se encendía la luz y ¿sabes qué se veían? 2 muebles. Uno era la mesa de los panes de la proposición y 2, el incensario de oro. ¿Qué es la mesa de los panes? Todos lo sabemos, una mesa con panes es para comer, una imagen de la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo alumbra la palabra toma revelación, la palabra toma vida, la palabra pasa de ser un logos a un rema, la palabra empieza a transformar, a motivar, a mover, a cambiar las vidas. Por eso es necesario, ¿verdad?, la vida en el Espíritu, el fuego del Espíritu, que el candelabro dé esa luz. Pero no solo, la luz está para la luz del candelabro está para traer luz sobre la mesa de los panes, que es la palabra de Dios. No la palabra escrita, sino la palabra hablada. Cuando la palabra escrita se convierte en palabra hablada, es que la palabra de Dios se convierte en voz de Dios. Eso lo hace el Espíritu. Cuando Él impulsa y trae una palabra, es precisamente porque en el santuario la luz está alumbrando la palabra, y esos panes que han estado ahí, que había que, por cierto, cambiarlos cada semana, ¿verdad? Evidentemente, ese pan era alumbrado, que es una imagen de cómo la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo, la luz que viene y que emerge del candelabro, puede evidentemente, ¿verdad?, traer la visión de un pan que antes no se veía. Y esto pasa con la palabra, a veces la leemos, no nos dice nada. De repente viene el Espíritu Santo y te abre los ojos y ves una gran revelación y dices, qué maravilla lo que dice aquí, Dios me está hablando, esto es estupendo, magnífico. Pero hay un segundo mueble. Hay una segunda cosa allí en ese santuario. Y es el aceite, es el incienso, el incensario. Concretamente, el altar del incienso. Y el incienso es algo que producía muy buen olor. Evidentemente, una de las razones era para evitar el mal olor que traía la entrada del templo donde se sacrificaban los animales. Siempre el sacrificio de animales traía mal olor. Pero había algo muy, muy superior a eso. Y era que ese incienso subía delante de Dios, como olor fragante. Y ese incienso dice en un lugar de la Biblia, que son las oraciones de los santos. Pero en otros lugares de la Biblia dice que el incienso también es como la alabanza y la adoración. Y si nuestras oraciones, y nuestra alabanza, y nuestra adoración no son guiados por el Espíritu Santo que lo ilumina, es meramente puro ritualismo religioso. Podemos cantar, podemos leer la Biblia, podemos leer versículos, podemos adorar a Dios, pero si el Espíritu Santo no alumbra todo eso, es material religioso. Queridos amigos y hermanos que me estáis escuchando, lo digo ampliamente. Si el Espíritu Santo no está detrás, no alumbra y emerge y pone luz sobre la palabra de Dios y sobre el incienso, repito, nuestras vidas no van a dar luz fuera después. Porque estamos hablando de la luz sobre el candelero. Y el candelero es lo que hace que todas estas cosas ocurran. Primero, que la iglesia sea íntegra. Número 2, que la iglesia sea una iglesia que en la adversidad dé fruto. Número 3, ¿verdad?, que la iglesia
fluya en el Espíritu Santo, fluya en la vida, fluya en los dones, fluya en el fuego del Espíritu. Y en último lugar, para que la iglesia tenga visión, tenga revelación, tenga, ¿verdad?, conocimiento íntimo de Dios, y la palabra y la adoración y la alabanza y aún la oración y la intercesión estén motivados y guiados por el Espíritu Santo. Es muy diferente. Esa es la nueva iglesia que Dios quiere levantar en el mundo. Es la iglesia que siempre ha querido Dios tener en la tierra. Una iglesia que sea realmente luz, porque la iglesia es para portar, llevar la luz de Dios. No somos nosotros la luz. Dios nos la ha dado. Tenemos una gran responsabilidad. Seamos íntegros, seamos hombres y mujeres del Espíritu. Vivamos la adversidad dando fruto. Y dejémonos guiar y busquemos a Dios en ayuno, en oración, en intimidad, para que Él alumbre nuestros ojos y podamos ver los panes de la proposición, la palabra de Dios en su verdadera medida, y la vida de oración y de intercesión y de adoración, ¿verdad?, sea una vida guiada por el Espíritu Santo. Vamos a orar esta mañana para terminar este tiempo. Estos 35 minutos que hemos estado hablando de un tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? Esa es la recompensa que Dios quiere para nuestras vidas. La recompensa que tú y yo podemos recibir y tener con nosotros. Ser luz, pero ser un digno candelabro de Dios para alumbrar la humanidad. El mundo necesita a Jesucristo. El mundo necesita saber que hay cristianos que aman, que oran, que adoran, que perdonan y que mueren al ego como Jesucristo. Lo necesita saber, pero no es por la propaganda, no es por la autopromoción, es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nuestras vidas han decidido ser la luz que Él es, llevarla por responsabilidad y por delegación, pero no en nuestras fuerzas, sino en la humildad y en la pequeñez que requiere ser hijos de Dios, como dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo con la palabra y gracias por este párrafo de las Escrituras. Gracias porque nos has dado un enorme desafío, Señor. Un desafío mucho más grande que nosotros mismos. Ser luz del mundo. Pero queremos ser como esa luz, ¿verdad?, que no se pone debajo del almuz, sino sobre el candelero, para que todos vean ya las obras de Dios en sus hijos. Nosotros no podemos hacer las obras para que las vean. Nosotros podemos solo encender la luz y vivir la vida en el Espíritu que dice la palabra, para poder evidentemente hacer tus obras con nuestra pequeñez, con nuestra incapacidad, aún en nuestro pecado y en nuestra indignidad, y seguirte a ti, Señor, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, con nuestros problemas, Señor, pero sabiendo, Señor, que tú, Señor, vas a poner sobre nosotros la luz de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Sea tu nombre glorificado esta mañana. Glorifícate allí donde la palabra y el Espíritu se están moviendo para tu gloria y para tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues despedimos esta mañana una vez más. La semana que viene, repito, algunas novedades incluiremos para ir poco a poco, ¿verdad?, abriendo de nuevo la iglesia a lo que muchos de vosotros estáis pidiendo, preguntando y deseando. Dios os bendiga. Amén.